la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo o de este mundo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Voy en el verso 21. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Puede sentarse. En esta mañana realmente quiero ser guiado por el Espíritu para trasladar su bendita palabra. Si nos ayudan con el sonido, por favor. Pero en mi corazón hay muchas emociones porque considero que la palabra de esta mañana tal vez se necesitaría que fuera muy corta para que yo no me atreviera a trasladar mis propios conceptos. Fíjese que es interesante ver cómo el apóstol Pablo era un hombre muy estudiado. ¿Cuántos saben qué tan estudiado era el apóstol Pablo? Dice que fue preparado a los pies de un tremendo maestro, Gamaliel. Probablemente muy pocos tuvieron la oportunidad de recibir la clase de educación bíblica, teológica, que Saulo de Tarso obtuvo. Fue un hombre con una vida en un nivel social alto, lo dice su ciudadanía romana. ¿Se acuerda usted que cuando lo tomaron preso en una ocasión y querían azotarle, querían encadenarle, él esgrimió el argumento de ser ciudadano romano? Y el mismo soldado encargado de su custodia se asustó, porque de alguna manera él no solamente lo era, según parece, no lo había comprado, sino que era un hombre de nacimiento. Lo interesante es que el apóstol Pablo, o de alguna manera él había tenido la oportunidad de adquirir esa ciudadanía, porque sabemos que era judío, pero es interesante ver cómo él se consideraba y era un ciudadano romano. Lo importante es que era un hombre que podía llegar a los corintios con mucha sabiduría humana. Alguna vez trasladó ese conocimiento en el libro de los Hechos y nosotros nos damos cuenta que él leía a los poetas cretenses y les podía decir a aquellos griegos también que él había conocido muchas cosas. ¿Se acuerda usted? Frente a los griegos les dice, cuando busca al Dios desconocido, también les hace ver cómo él tenía un conocimiento de los mismos escritores griegos. Y yo creo que este pasaje en especial a mí me sorprende mucho, porque Pablo, en todo el contexto de la primera epístola a los Corintios, tenía que defender su apostolado, su ministerio, su papel dentro de la iglesia, especialmente dentro de los gentiles, y en cierta manera él tenía tal vez la tentación, o tuvo la tentación, mas sin embargo, gracias a Dios, no sucumbió frente a ella, de poder competir con Apolos. ¿Se acuerda usted quién era Apolos? Era un hombre muy elocuente, ¿verdad? Era
un tremendo predicador, un tremendo conocedor de las enseñanzas antiguotestamentarias, y dice la Escritura que Apolos no solo conocía las Escrituras, sino que las trazaba de tal forma que indudablemente muy pronto dentro de los corintios empezó a surgir hermanos muy interesados en estar a la par de Apolos. Otros estaban a la par de Cefas o Pedro porque sabían que había caminado con el Señor. Era el único hombre aparte de Jesús el que había caminado sobre las aguas, y yo creo que era muy interesante también rodear a Cefas. Pero el apóstol Pablo no cedió ante la tentación. El apóstol Pablo no cedió ante la necesidad de transmitir de una manera que confundiera tal vez a los sabios de su tiempo, sino que él dijo en el verso 17, Cristo me envió a predicar el evangelio no con palabras elocuentes. Lo que le quiero decir es que el apóstol Pablo lo hubiera podido hacer. Sin embargo, desde que fue tomado en el camino a Damasco y preguntó qué era lo que tenía que hacer, este hombre empezó a depender del Espíritu Santo, de tal manera que lo que le pedía al Espíritu Santo hacer, ese hombre lo hacía sin importar verdaderamente que fuera lo que pensaran incluso sus oyentes. Y note que dice que él recibió predicar o anunciar el evangelio no con palabras elocuentes, pero me sorprende la parte final del verso, porque dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Eso significa que nosotros podemos ser descuidados en la predicación del evangelio, usando tal vez palabras rebuscadas, utilizando todo el conocimiento teológico que los institutos bíblicos nos pueden proporcionar, pero podemos caer en el gravísimo error de hacer vana la cruz de Cristo. Probablemente muchos de ustedes ya fueron al cine en estos 2 días. Probablemente no, probablemente van a ir. Y creo que lo que anda de boca en boca es una película. Sin embargo, yo creo que es triste tener que ir a ver una película que puede estar muy apegada a las escrituras, puede estar muy apegada a la historia, mas sin embargo, hace 1900 y pico de años que se escribió precisamente en la profecía más segura la cruz de Cristo, lo que significa la cruz de Cristo, lo que es el sacrificio de Cristo. Y hace más de 1900 años el Espíritu Santo, que no tenía la tecnología que hoy los hombres pueden tener, ha venido sacando a luz la verdad del evangelio, que es la cruz de Cristo. Así que yo creo que aunque usted haya ido o vaya a ir, no está mal si va y no está mal si no va, porque indudablemente es el Espíritu Santo el que a usted le va a indicar. Creo que es una buena película. Sin embargo, yo creo que lo más importante es que usted y yo podamos seguir oyendo la voz del Espíritu Santo, que va a continuar hablándonos a nosotros por medio de su palabra, revelada al corazón necesitado. Indudablemente, ninguno había visto a un Cristo sufriente como se ve en Isaías. Tal vez porque nosotros hemos hecho vana la cruz de Cristo. Y cuando digo hemos, me tengo que incluir.
Porque como parte de los predicadores de estos tiempos, por lo menos para usted, esta iglesia local, podemos o puedo caer en el error de hacer para usted vana la cruz de Cristo. El domingo pasado estuvimos hablando cómo los judíos andan buscando señales o milagros. Hoy mucha gente anda buscando otra vez milagros como última instancia o como fin. Y hemos visto también, y tuve que decirles con temor y temblor, lo que el Señor había puesto en mi corazón acerca de que muchos de ustedes están adquiriendo un pensamiento griego. Porque el griego lo que busca es sabiduría. Pero Pablo no les llevó a los griegos sabiduría que podía llevarles. Tampoco les llevó a los judíos milagros que podía en el poder del Espíritu hacer, sino que a él le dieron una orden. Y es la orden que todos nosotros debemos acatar, como es anunciar el Evangelio, no con palabras elocuentes ni altisonantes, sino que con el poder de Dios, palabra que cambie las vidas de las personas. Aleluya, gloria a Dios. Pero en el verso 18 dice algo más Pablo, algo que no sé si usted le ha puesto atención. Tal vez en esos tiempos esa película sirva no solo para que los miembros de las iglesias mediten en lo que deberíamos de meditar todo el tiempo, sino que tal vez también va a servir para que muchos que no conocen a Cristo lo puedan hacer. Porque lamentablemente los que conocemos a Cristo no tenemos tiempo de salir a las calles. Los que conocemos a Cristo no tenemos tiempo de ir a los hospitales. Los que conocemos a Cristo y tenemos alguna clase de conocimiento revelado, no tenemos tiempo de ir a las cárceles, no tenemos tiempo de ir a los parques, no tenemos tiempo de hacer absolutamente nada. Solo tenemos tiempo de venir al culto una vez por semana y hasta ahí llegó nuestro compromiso con Dios. ¿Qué compromiso? Más, no sé cómo llamarlo, pero es un compromiso. Yo diría que no es compromiso. El verso 18 dice, la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. La cruz no es un mensaje atractivo, es un mensaje sangriento. Tal vez ahora lo tiene usted bien claro. La cruz no es un mensaje atractivo. Por eso, de una vez por todas, amado hermano que está aquí, que vino, espero que no sea la última vez que venga, hágame el favor de entender que la cruz es un mensaje sangriento. Es un mensaje de necedad al sabio, es un mensaje de necedad al que no lo puede entender por el Espíritu, es un mensaje difícil de comprender con la mente humana. Y por eso nosotros tenemos que ir, acompáñeme a Isaías, capítulo 52. Tal vez en esta ocasión podamos nosotros tener la oportunidad de que el Espíritu nos hable. Si usted y yo estamos abiertos, gloria a Dios, a que el Espíritu Santo nos hable, yo creo que vamos a sacar provecho de esta mañana. Capítulo 52 de Isaías, verso 13 dice, he aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado
y en gran manera exaltado. Por eso nosotros le alabamos, por eso nosotros le exaltamos. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia. Yo no sé por qué la gente se asusta. Yo no sé por qué la gente no había logrado ver en la Escritura que nuestro amado Cristo fue desfigurado. Cualquier película, cualquier cosa que puedan los hombres imaginar que fue, si el Espíritu no le revela, solo se va a quedar a medias. Y siempre va a haber la posibilidad de interpretar cómo fueron los acontecimientos. Y que yo sepa, ningún hombre hoy por hoy es testigo de eso. Pero hay uno que sí puede revelar la palabra. Hay uno que te puede mostrar, aún te puede dar una visión, aún te puede hablar por sueños, aún te puede, hermano, iluminar la palabra para que tú la entiendas en la dimensión que el Espíritu espera que nosotros la entendamos. Fue desfigurada su apariencia. Quizás sean culpables aquellos que en los primeros siglos de la iglesia empezaron a transmitirnos un conocimiento y aún una apariencia equivocada de los Cristos que se imaginaron. Encuentra uno en los pintores de esos tiempos Cristos con caras femeninas. Encuentra uno en aquellos que se imaginaron cómo era Cristo y que tal vez no necesariamente lo pudieron ver, especialmente en la Edad Media, Cristos no desfigurados. La herencia religiosa de este país, que le debe a los españoles haber heredado la idolatría, y a los mayas el paganismo, probablemente ha hecho que cada uno de nosotros tengamos ancestros religiosos. Y muchos de ustedes probablemente tenían sus estampitas. Probablemente muchos de ustedes tuvieron sus imágenes. Pero ¿cuál o quién pudo haber obtenido una real con una cara desfigurada, con un cuerpo desfigurado? Si la Escritura lo escribió por lo menos 800 años antes que sucediera, y el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas, según dice primera epístola de Pedro, nos indica que ahí se estaba mostrando ya, se estaba perfilando ya aquel que vendría a la tierra a salvar a la humanidad, muriendo Él y disponiéndose Él desde el momento en el que, no teniendo cuerpo, le dijo al Padre: ¿quién irá? Y Él se ofreció. Y Él dice: me preparaste cuerpo, pero ese cuerpo era para redimir a toda la humanidad, pero no era un sacrificio sencillo. El Getsemaní ahora probablemente va a tomar mayor relevancia para aquellos que estemos dispuestos a poder conocer la Escritura tal como está escrita. Porque el Getsemaní nos muestra de una agonía
El Getsemaní nos muestra cómo él sudaba como gotas de sangre, porque sabía no solamente lo que le esperaba en el plano terrenal, sino que era más agobiante, era más terrible saber que tenía que experimentar la muerte segunda en sustitución por todos nosotros, los pecadores de todos los tiempos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dice, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre. Leía a un columnista, porque todo mundo ahora escribe de esta película. Y leía a un columnista decir, bueno, usando su propia filosofía acerca de las cosas, y decía, ojalá que la gente también se apiade del ladrón que vapulean en la terminal hasta dejarlo medio muerto. Yo me ponía a pensar cómo es la sabiduría humana, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver un ladrón? Que justamente como los dos que fueron clavados a la par del Señor, muchas veces merecen el resultado de lo que buscan. Lo que no pueden saber es que ese Cristo murió por ese ladrón, murió por la prostituta y murió por usted también. Aleluya. No importa que usted haya hecho, aleluya, Él también murió por usted. Murió por el asesino más empedernido, que puede merecer la pena capital. Murió por los terroristas que están matando gente inocente. También por ellos murió. Aleluya. Y si se arrepienten, usted sabe que van a tener la posibilidad de ser salvos. Dice, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Pero vea cómo el Isaías, vea cómo este profeta empezó a conocer de parte del Espíritu. Y yo no entiendo cómo esta escritura nunca se les reveló a aquellos que se confundieron porque esperaban un Mesías triunfante. Yo no puedo entender cómo fueron muy pocos los que lograron darse cuenta cuando él estaba haciendo realidad casi de una manera matemática lo que se había dicho de él. No entiendo cómo aquel tremendo funcionario de Candace, allí en el libro de los Hechos, me parece que el capítulo 8, venía leyendo precisamente esta escritura y no entendía de quién hablaba. Y venía de hablar con los grandes maestros de Jerusalén. Ahí estaban todos los barbudos, disculpe. Pero ahí estaban todos los que conocían toda la Torá. Pero no lograban saber de quién hablaba, porque esto Dios solamente se lo ha revelado a aquellos que tengan un corazón sencillo, aquellos que verdaderamente quieran, aleluya, saber qué es lo que Dios tiene para sus hijos. El conocimiento nos puede alejar de Dios. Y te estoy hablando del conocimiento bíblico. A mí me han mandado a martillar esto. ¿Sabe por qué? Porque lo que puedes tener es solo conocimiento bíblico. Y puedes estar orgulloso por eso. Y puedes sentirte muy bien por eso. Y puede sentirse usted muy suficiente para predicar la palabra. Pero si el Espíritu Santo no te utiliza a ti, si el Espíritu Santo no abre tu boca para poner las palabras de Cristo, porque dice el que predica, predique las palabras de Cristo. Si lo que predicas es solamente lo que sabes a nivel intelectual, pero no va
envuelto por el Espíritu de Dios, esa palabra, no importa cuánto dejes con la boca abierta, no va a cambiar ni siquiera tu propio corazón duro. Aleluya. Dice el capítulo 53, verso 2, creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. El hombre busca la apariencia. El hombre busca estar con los que están arriba. Es interesante que en cualquier congregación siempre hay personas que lo que buscan en la iglesia es rozarse con ciertas personas. No anda buscando, por cierto, algo espiritual. Es llamativo ver que hay personas que cuando alguien que tiene cierta posición social se enferma, corren a visitarlo. Pero cuando se enferma aquel que vive en el asentamiento, que cuesta bajar hasta el lugar donde vive, muy pocos tienen ese sentir. Ahí no les ha hablado el Espíritu de Dios. Y eso sucede y sucederá todo el tiempo. Porque el corazón humano, ya lo vimos, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado, y ponga atención, no le estimamos. A mí estas palabras me golpean, a mí. Yo le dije que yo estoy predicando para mí. De paso, usted está oyendo. Espero que esté oyendo. Ojalá tenga oídos para oír. Porque hay gente que ya no tiene oídos para oír. Aleluya. Hay gente aquí que va paralela a mi mensaje. Va paralela al mensaje que se está dando. Porque está usando su conocimiento. Yo diría esto y yo diría lo otro. No, mejor no digas tú. Espera que el Espíritu hable. Aleluya. Hay gente que puede ser muy conocedora y que está trazando este mensaje. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo lo he hecho. Yo puedo estar escuchando a alguien y puedo ir con un mensaje paralelo. No le estoy hablando cosas que no he podido experimentar. Porque casi siempre estamos pidiendo al que habla. Y lo que tenemos que hacer es abrir el corazón para que el Espíritu Santo de Dios nos taladre con una palabra, nos taladre con una frase que nos haga cambiar. Aleluya. Si quieres conocimiento, métete a un instituto bíblico. No es malo si eres sabio. Pero yo te tengo que decir lo que yo tengo en mi corazón. Toda la gente del IM que conozco que se metió a estudiar, la mayoría los he visto desequilibrados. Aló. Porque conocieron primero un evangelio poderoso.
Conocieron un evangelio de palabra revelada. Mas sin embargo, ahí sí los muchos libros nos pueden complicar la vida. No son malos, insisto, pero pueden ser peligrosos para ti si no estás listo. ¿Sabes por qué? Porque dentro de un rato vamos a regresar a 1 Corintios. Y nos vamos a dar cuenta que lo que se necesita es solo ser espiritual. Solo. Para entender la sabiduría que viene de Dios. Solo eso se necesita. Y si tú no sabes leer, la buena noticia es que puedes ser espiritual, porque no se necesita saber leer para ser espiritual. Y si eres un estudiante universitario o eres un profesional de éxito, la buena noticia es que ese éxito no se necesita para poder entender y para poder ser espiritual. Lo que se necesita es estar dispuesto a que el Espíritu de Dios tome control de tu vida. Y eso no es fácil. No le estimamos. Eso me golpea. Porque cada vez que peco, ¿por qué se asusta? ¿No usted peca también, pues? ¿Ustedes esperan que los predicadores no pequen? Si usted espera eso, empecemos a pedir un ángel del cielo que venga y que predique. Entiéndame bien. No es que los predicadores busquemos el pecado, pero el pecado nos alcanza también. Sí, hermano. Estos son tiempos para que los predicadores seamos transparentes. Sí. Porque si los predicadores nos presentamos como un dechado de virtudes, los primeros que no van a entender la palabra son ustedes, porque ni siquiera van a creer lo que esos predicadores hablan. Necesitamos empezar a oír a aquellos predicadores que verdaderamente reconozcan su necesidad, reconozcan su debilidad, y que juntamente con su pueblo o con el pueblo que el Señor los ha puesto a dirigir, busquemos la bendita presencia de Dios. Busquemos la santidad. Reconozcamos nuestra debilidad y nos volvamos a Él. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Pero déjeme regresar. Cuando usted y yo pecamos, no le estimamos. ¿Sí o no? No le estimamos. Cuando usted y yo jugamos a ser cristianos, no le estimamos. Su cruz se hace vana. Por eso es que no tenemos que perder el centro del mensaje evangélico. Y no le hablo de una religión, sino entendiendo como buenas nuevas lo que nosotros tenemos que enseñar. Porque si perdemos de vista esto, lo más probable es que tengamos un cristianismo mediocre, superficial. Yo me pregunto, ¿cuántos van a vivir con el impacto de la película y cuánto tiempo? ¿Cuántos? Si hay gente que sale bromeando. Hay gente que vive de impactos emocionales en impactos emocionales. Yo quiero vivir del impacto de la palabra de Dios. Yo quiero vivir del impacto de esa bendita palabra que va a caminar conmigo todo el tiempo. No le estimamos.
¿Tu vida mostrará que tú le estimas? Por eso le doy gracias a Dios por la cabeza que tenemos. Pocos amenes, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. Porque hace unos días se nos empezó a hablar del verdadero sacrificio. Se nos habló de la agonía de los machos cabríos, de los toros, de las ovejitas, porque ninguno quizás se había puesto a parar mientes en el hecho de que cada oveja, cada toro, cada animal que era sacrificado por cientos de años en Israel, todos derramaban sangre. Y muchos de ellos eran quemados hasta las cenizas. Y el pueblo de Israel, muy pocos entendieron que un día el hombre Dios, con cuerpo de carne, iba a hacer exactamente lo mismo para sustituir a la humanidad completa. Y por eso pasó totalmente desapercibido, porque para la mayoría de la sociedad en esos tiempos Jesús fue un criminal más. Por eso, si quisiera ponerle un tema a yo le pondría el discipulado al pie de la cruz. Porque el Señor me decía hoy en la mañana, todos andan buscando el discipulado del séptimo nivel. Todos andan buscando un discipulado que los llene de conocimiento. Todos andan buscando un discipulado que les hable más. Pero ¿cuántos están buscando el discipulado al pie de la cruz? Porque ¿cuántos estuvieron al pie de la cruz? ¿Se acuerda usted? ¿Cuántos? ¿3? ¿Cuántos? Vayamos a la escritura. San Juan 19. ¿Cuántos estuvieron al pie de la cruz? Ni siquiera sus 12. Bueno, uno iba camino a la horca por decisión propia. Pero en el verso 25 dice: por eso los soldados, capítulo 19 de Juan, verso 25, hicieron esto. Y junto a la cruz de Jesús estaban su madre, 1, y la hermana de su madre, María, 2, es decir, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. 3 mujeres. 3 mujeres valientes estuvieron al pie de la cruz. Gracias a Dios que hubo un representante hombre. Aleluya. Porque dice el verso 27 o 26, y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba. Yo quisiera ser un discípulo a que él ama. Aunque los hombres no lo hagan, no me importa. Pero quisiera ser un discípulo al que él ama. Y dice aquí que estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. 4. Fue el discipulado. ¿Cuántas palabras les habló? ¿Cuántas? Muy pocas. Los grandes predicadores de todos los tiempos siempre han predicado las famosas 7 palabras. Porque encuentran 7 frases o 7 palabras.
que Jesús dijo cuando estaba en la cruz antes de morir. Y precisamente los grandes predicadores que han dejado sus bosquejos, usted los puede encontrar en las librerías, los predican antes de Semana Santa o en Semana Santa. Y eso hace vana la cruz, porque todo el mundo ya está acostumbrado a las 7 palabras, ya las sé. Pero yo le quiero, hermano, llamar su atención a lo siguiente. Yo conocí un hombre que antes de morir, pasando su Getsemaní, su propio Getsemaní, porque déjame decirte que todos vamos a pasar nuestros Getsemaníes. No sé si tú los estás pasando ya, pero vienen más fuertes. Si a ti te han contado que el evangelio es solo prosperidad, están equivocados, hermano. Si a ti te han contado que el evangelio es solo señales, están equivocados. El evangelio incluye una cruz para ti y no te puedes escapar de ella sin dejar de ser cristiano. Dice: niéguese cada uno a sí mismo cada día. Tome su cruz y sígame. Hermano, yo no entiendo cómo ahora prefabrican evangelios tan sencillos. Y la gente no se da cuenta. Porque el centro mismo del evangelio es un siervo sufriente, que dijo que si eso hicieron del árbol verde, ¿qué no harán de aquellas ramas secas? Y esas somos nosotros. Por eso yo le he dicho muchas veces a usted, si el mundo a usted lo trata bien, examínese. Porque está viviendo probablemente un evangelio muy acomodado. Si a usted la gente le dice, ser cristiano como usted, ¡qué bueno! Examínese. Porque probablemente su nivel de comprensión acerca de lo que la Escritura dice no ha logrado asentarse en usted. El evangelio es un evangelio de demandas. El evangelio es un evangelio de entregas. Desde que aquel que es la cabeza de la iglesia murió en una cruz, la historia verdadera del evangelio nos muestra un camino cuyas huellas siguen todavía manchadas de sangre. ¿No se nos ha dicho que debemos de pelear contra el pecado hasta la sangre? ¿Hasta el punto de derramar sangre? Entonces, hermano, este evangelio tenemos que volver al verdadero evangelio de Cristo. Por eso vemos aquí que solo habían 3 mujeres. Pero el Señor me hacía ver qué aprendieron estos 4 cuando lo vieron ahí en la cruz, colgado de un madero. ¿Aprendieron por lo que les dijo? ¿Aprendieron por lo que les enseñó? ¿O aprendieron por lo que vieron? ¿Qué piensa usted? ¿Qué fue lo que vieron estos 4? Que no se atrevió el más aventajado de ellos, que era Pedro. Después de haberlo negado, Pedro andaba huyendo y amargado, porque había prometido dar la vida y no la pudo dar. Y la mayoría de ellos que habían conocido, ese es el detalle que yo le quiero trasladar a usted esta mañana. Y tal vez solo me quede ahí. Por 3 años y medio, los 12 escucharon al mejor maestro de maestros. ¿Verdad que sí?
que les explicaba las verdades del Padre. ¿Cuántos hubieran deseado estar en ese discipulado? ¿Cuántos? A mí me hubiera gustado estar oyéndolo a él. Sí. Por eso aquellos que se peleaban en Corinto decían: no, nosotros somos de Cristo, porque él sí. Pero estaban peor, ¿verdad? Porque no querían ni siquiera depender de los hombres. Pero en ese discipulado de Cristo les enseñó lo que él llamó en su momento los misterios del reino. Y todo el mundo se apunta para conocer los misterios del reino. Y les enseñaba en parábolas para que los que no tenían que entender no entendieran. Pero a sus discípulos los llamaba aparte y les explicaba qué lindo haber sido discípulos. Pero no les aprovechó. Porque al pie de la cruz solo uno estuvo de esos discípulos. ¿No será que a nosotros tampoco nos ha aprovechado lo que oímos hasta el día de hoy? Tenemos que preguntarnos, hermano, ¿qué pasaría en una persecución donde tus convicciones y las mías fueran puestas a prueba? Si ahora sucumbimos ante cualquier cosa. El joven sucumbe ante la jovencita inconversa, que lo único que tiene es ser guapa. El adulto sucumbe ante los encantos de la mujer extraña. ¿Qué tal sería si usted y yo tuviéramos que verdaderamente ser puestos a prueba? ¿Cuántos quedaríamos? Pero vemos aquí que solo Juan, yo me pregunto por qué Juan. Todo el mundo saca sus tesis, ¿verdad? Es que se recostaba al pecho del Señor. El único requisito para ser parte del discipulado al pie de la cruz, ¿cuál cree usted que era? Amar. Porque ¿cree usted que la vida de esas 4 personas estaba en peligro en ese momento al pie de la cruz? Por eso todos los demás estaban de lejos. ¿No será que tú eres un discípulo de lejos? Que cuando ves sufrir ahora al cuerpo místico, porque ahora el que se desangra es el cuerpo místico. Ahora ya no es aquel que siendo el sacrificio perfecto murió por nosotros, sino que ahora es su cuerpo místico el que sufre. ¿Y por qué sufre? Sufre por las herejías. Sufre por las desviaciones doctrinales. Sufre por los ministerios falsos. Sufre por la tibieza de la mayoría del pueblo que se congrega en las iglesias. Sufre por muchas razones. Y otra vez se necesita un discipulado al pie de la cruz, donde Cristo no va a hablar mucho, pero va a hacer mucho, aleluya. ¿Por qué? Porque va a cumplirse esa palabra que fue dicha de él, que como cordero mudo no abrió su boca. Y usted y yo a cada rato abrimos nuestra boca cuando nos machucan el callo. Usted y yo a cada rato abrimos nuestra boca cuando nos ofenden defendiendo nuestro derecho. Usted y yo a cada rato complicamos las cosas
Porque todavía no hemos querido amar a los que nos ofenden. A cada rato nos complicamos porque no estamos dispuestos a lavar los pies de otros. No en la ceremonia, sino que en la actitud. Usted y yo muchas veces, hermano, estamos alejándonos de estar al pie de la cruz. ¿Sabe qué estoy entendiendo? Que la única manera de mantenernos nosotros en el nivel adecuado de amor al Señor es estar todos los días al pie de la cruz. Cuando yo me alejo al pie de la cruz, por eso Pablo decía: yo solamente me propuse hablarles a ustedes del Cristo crucificado. Acompáñeme otra vez para terminar. A Primera de Corintios. Gloria a Dios. Capítulo 2 dice: cuando fui a vosotros, verso 1, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros. Y sabía, óigame, sabía. Él se tuvo que hacer pequeño. Él se tuvo que hacer débil. Él tuvo que echar a la basura todo el conocimiento que tenía. Porque nada se propuso saber entre vosotros. Si la visión de la cruz te sirvió ayer, o te va a servir mañana, la visión de la cruz debe estar en tu corazón todo el tiempo. El crucificado tiene que estar ahí. Ay, hermano, ¿por qué nos habla de un Cristo muerto? No, si hablar del Cristo crucificado es también de hablar el Cristo poderoso que se levantó de esa cruz. Pero no en la Santa Cena, cada vez que la tomamos, dice: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Cuántos alguna vez han visto los pies o las manos de Cristo con sus señales? ¿Cuántos? Yo creo que eso es lo que Él quiere. Un encuentro tan íntimo con Él, que cuando usted va a adulterar, hermano, en el alma o en el cuerpo, porque los adulterios del alma están a la orden del día. Cuando tú deseas a la mujer de tu prójimo, estás en adulterio. No tienes que acostarte con ella o con él. Pero cada vez que pasa eso, cada vez que vas a acercarte a una situación así, ¿no deberíamos oír el martillo golpeando el clavo que clava a Jesús en una cruz? ¿No sería bueno que escucháramos eso? ¿No sería bueno que los latigazos que desgarran la carne, que se incrustan y rasgan la carne, lo recordáramos que fue por nosotros para que no pecáramos, para que viviéramos una vida de santidad, para que verdaderamente nosotros fuéramos salvos? ¿No sería bueno que nosotros oyéramos eso cada vez? Tal vez nos volveríamos locos, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios, eso es lo que quiere hacer. Hacer una realidad el sacrificio de Cristo.
Solo así puedo entender al apóstol Pablo cuando dice en Romanos 12: os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué dice? Es vuestra única manera de hacerle culto a Él. Ese es el culto racional. Eso es lo único que ustedes pueden hacer. Es lo único que podemos hacer. ¿Por qué? Porque en 11 capítulos de Romanos, Él nos mostró las misericordias de Dios. Él nos mostró lo que Él tuvo que sufrir por nosotros. ¿Cuántos? Yo termino. Nos hemos alejado del discipulado al pie de la cruz. No hay pizarrones en ese discipulado. No hay enseñanzas magistrales. No hay teólogos de renombre al pie de la cruz. Solo hay un Cristo sangrante. Solo hay sangre. Solo hay un cuerpo casi deshecho. Y lo único que ese cuerpo grita es: te amo. Y por eso morí por ti. Si nosotros vamos otra vez al pie de la cruz, donde empezó nuestra vida cristiana, porque ahí tuvo que haber empezado tu vida cristiana. Si tu vida cristiana no ha empezado al pie de la cruz, no ha empezado. Pero si tu vida cristiana empezó con una revelación de un Cristo que es Dios muriendo por ti y por mí, ahí hay que volver todos los días. Cuando te sientas triste, tienes que ir al pie de la cruz. Es el centro de todo. Adán le mostraron la cruz cuando se derramó sangre por primera vez. Y cuando nosotros seamos levantados, cuando Él venga a las nubes y nos extienda sus manos, veremos un agujero en sus manos que nos va a recordar la cruz. Se dijo que esta es una mañana de arrepentimiento, ¿verdad? Yo creo que es una mañana en la que nosotros debemos de llegar otra vez al pie de la cruz, pidiendo perdón. ¿Habrá personas aquí que no le conocen? ¿Habrá personas aquí que no le conocen a Él? ¿Habrá personas que quieren venir? ¿Habrá personas en esta mañana que quieren ir al pie de la cruz otra vez? Solo un hombre joven y 3 mujeres estaban ahí. Les habló a miles, les dio de comer a miles, sanó a cientos de ellos, resucitó a muchos de ellos, limpió a los leprosos. Pero los leprosos no estaban. A los que sanó miraban de lejos. Sus propios discípulos
estaban llenos de temor. No habían creído a sus palabras. Pero al pie de la cruz todo cambia. ¿Hay riesgo de estar al pie de la cruz? Claro que lo hay. Al pie de la cruz no aprendes en tu conocimiento natural. Al pie de la cruz tal vez solo te salpiquen de sangre, como recordándote que un día tú también tienes que tomar esa cruz. Porque negarse a sí mismo no es fácil. Negarse a sí mismo es sufrimiento. Es negarse a lo que la carne pide. Es negarse a tus proyectos, a tu comodidad. Negarse a sí mismo solo se puede hacer cuando tú y yo miramos al crucificado. Cuando recordamos todo lo que vivió por amor. Empieza por el Espíritu a surgir un amor que viene de Dios. Y solo por medio de ese amor nos arriesgamos. Nos arriesgamos a ser también vituperiados. Nos arriesgamos también a ser calumniados. Nos arriesgamos también a sufrir por Él. Porque Él nos amó primero. Porque Él vivió tal contradicción de padecimientos antes que nosotros. Por eso en esta mañana, hermano, ahí en tu lugar, si sientes la necesidad de arrodillarte, hazlo. Solo estás tú al pie de la cruz otra vez. Ahí no es importante cuánto sabes. Ahí no es importante tu currículum. Ahí no es importante tu dinero, ni tu posición social, sea alta o sea baja. Al pie de la cruz solo hay pecadores, viendo al que no conoció pecado hacerse pecado por nosotros.